convocamos a Fernando Leguizamón. Él es nuestro profe de historia, quien nos va a contar un poquito sobre la historia, la efeméride, similitudes, diferencias que tenemos con la actualidad sobre esta gran efeméride del 25 de mayo. Mira. Y ahora sí, 25 de mayo, por supuesto una gran efeméride para nuestro querido país, la República Argentina, y es por eso que trajimos a nuestro querido profe Fer Leguizamón para hablar sobre esta gran efeméride. Hola Fer, ¿cómo andás? Hola Victoria, gracias por la invitación. No, un placer que nos vengas a contar un poquito qué pasó un 25 de mayo, por qué es feriado, por qué celebramos esta fecha. Bueno, el 25 de mayo es quizás de las efemérides de nuestro país como la más importante o la más renombrada, la que más se escucha en los actos escolares, en los programas de televisión de historia y demás. Resulta la fecha fundamental cuando nos remitimos a los orígenes de nuestro país. Sí. Nosotros el 25 de mayo es el gran momento en donde nos empezamos a preguntar si era posible quebrar el vínculo colonial. Recordemos que antes del 1810 lo que existía era el Virreinato del Río de la Plata, con su dominación española. Entonces las discusiones que empiezan a aparecer el 25 de mayo es precisamente esto, si era posible quebrar el vínculo con España, si era posible plantear de alguna manera la independencia, que termina sucediendo 6 años más tarde, en 1816. Entonces, la importancia de esta fecha radica en esta cuestión puntual, ¿no? De esas primeras discusiones que empiezan a aparecer. ¿Y en qué instancia estaba el país en ese momento? ¿Se vivió una situación tensa, angustiante? Lo que sucedió en ese momento es que había como un gran vacío político, ¿sí? En esto hay que mirar un poco los sucesos en España, y lo que sucede es que detienen a Fernando VII por la invasión de Napoleón. Entonces, producto de ese vacío de poder es que empiezan las discusiones en esta parte del virreinato con Buenos Aires, que era la capital, ¿no? O sea, gracias a Napoleón, que detuvo a Fernando, claro, nosotros pudimos iniciar esta... Sí, los españoles no estaban muy contentos con la llegada de Napoleón. Pero los argentinos dijimos, bueno, tenemos la posibilidad. Claro, sí. Es precisamente los grupos criollos quienes puntualmente toman las riendas de estas discusiones. Los grupos criollos no tenían muy bien vistos a los españoles, los acusaban de los mandones. Claro. Entonces ellos toman de alguna manera las riendas de las discusiones. Lo que sucede puntualmente el 25 de mayo es que quitan a Cisneros del poder y ponen a Cornelio Saavedra como presidente de la Junta. Y ahí es donde vemos esa primera junta criolla o patria, como bien se dice en los textos. Eso fue lo que pasó el 25. Eso fue lo que pasó el 25 de mayo de 1810. Sí. Bien, eso fue muy importante destacar, de que ese fue el día, el antes y el después, que puede generar todo lo demás. Porque si bien tenemos un país canceriano, porque nació el 9 de julio, claro, volvió a nacer el 9 de julio, lo del 25 de mayo fue el gran hito histórico. Sí. ¿Por qué pasaron 6 años para que se cumpla lo otro? Lo que sucedió fue que a partir de ese momento empezamos a discutir cuáles serían los proyectos para construir ese nuevo Estado, digamos. Siempre digo que la Argentina en el 1810 no existía como tal, o quizás estaba como en un estado embrionario, y empiezan a discutirse esos proyectos, ¿sí? Que los conocemos puntualmente mucho después, ¿no? Las discusiones entre unitarios, federales, esas eternas discusiones que recién se cierran en el 1880, en esa década, pero ese tiempo que lleva es para definir también qué es lo que está sucediendo en Europa. Ya hacia 1816 empiezan a sucederse una serie de conflictos en Europa, digamos, cae Napoleón, vuelve Fernando VII al poder. Entonces ya para esa fecha ya estaba muy avanzada la revolución en este territorio. Ya habíamos pasado, por ejemplo, por la asamblea del año 1813, que deja de jurar por Fernando VII. Entonces esa era una forma ¿Qué es esa asamblea, profe? La asamblea del año 13 fue un primer proyecto, una primera punta que tomaron desde la logia Lautaro. Aparece ahí también fuertemente la figura del conocido San Martín, que de alguna manera se propone declarar la independencia. Eso finalmente no se concreta en el año 1813, porque las condiciones en Europa no favorecían de alguna manera a que eso sucediera. Pero imagínate si hubiese habido redes sociales. Hubiesen explotado. Hubiesen explotado. Ok. Y que la información tampoco llegaba tan rápido. Entonces, eran años en donde la información se trataba de propagar. Entonces... por ejemplo, en Santa Fe la información llegó mucho más tarde, digamos. ¿La información de qué? De la Revolución de Mayo. ¿Cuándo llegó a Santa Fe? Los santafesinos nos enteramos cerca de los primeros días de junio del año de 1810. Mirá, bastante después. Después nos tocaba elegir el diputado que íbamos a mandar a la Junta de Buenos Aires. Fue elegido Fernando Tarragona en el Cabildo de Santa Fe. Entonces ahí vemos cómo también el proceso es un proceso porteño inicialmente,
y luego se intenta extender hacia el resto del territorio del virreinato. Entonces, digamos que Buenos Aires envía a personas a informar de la situación en Buenos Aires y solicita a los cabildos que envíen a sus representantes. ¿Cómo estaba organizada Argentina en ese entonces? Cada provincia y ciudad tenían sus propios gobiernos. Sí, en realidad por la herencia de la tradición colonial española, lo que existía eran ciudades con cabildos. Era lo primero que existió en estos territorios. Ni siquiera estaba compuesta por las 23 provincias que conocemos actualmente, claro, pero aparecía como la estructura más importante institucional era el cabildo de cada ciudad, que estaba, digamos, liderada por los vecinos más acaudalados de cada espacio geográfico, y que respondían a las rutas hacia lo que era antiguamente las rutas hacia Potosí, de lo que se conoce como el Virreinato del Alto Perú. Ah, y una vez que llega la información y después del 9 de julio, ahí se empezaron a consolidar las ciudades como tal. Lo que sucede después de eso es que se empieza a consolidar lo que se llama la provincia. La provincia, claro, como provincia, como estado de provincia. Claro, lo primero que aparece es la ciudad, comunidad y sus áreas de influencia aledañas a ese ámbito. Bien. Después lo que se empieza a conformar es de alguna manera la provincia, ¿no? La provincia de Santa Fe tiene un fuerte arraigo provinciano, federal, lo vemos con la figura del brigadier Estanislao López. De hecho, Santa Fe es quien dicta su primera constitución provincial, o sea, tiene una tradición más constitucionalista, si se quiere, y es una de las primeras más importantes respecto de la defensa del federalismo, las batallas contra Buenos Aires. Santa Fe tiene mucha importancia en este periodo. Claro que sí, por supuesto. Si pudiéramos compararlo un poco con nuestra actualidad, con lo que estamos viviendo ahora, no sé si hay tanta diferencia, porque tenemos diferencias tecnológicas, por así decirlo, pero las diferencias políticas o sociológicas suelen ser un poquito más o menos las mismas, ¿no? En las ansias de poder. Claro, sí. En ese momento lo que podemos detectar, por ejemplo, puntualmente en el 1810, son, por ejemplo, dos facciones dentro de lo que fue la primera junta. La línea de Saavedra, por un lado, era un poco más moderada, digamos, ellos no pretendían de alguna manera romper definitivamente con España, con el vínculo colonial, y ellos pretendían hacer como un cambio de poder, ¿no? Que la clase criolla ascendiera en esa estructura. Por el otro lado estaba la línea de Moreno, que la línea de Moreno era un poco más revolucionaria, si se quiere. Moreno tenía más presente las teorías liberales que iban en contra de la monarquía y demás, y Moreno lo que propone es romper definitivamente con el vínculo colonial. Entonces ahí vemos cómo hay dos facciones en disputa que generan una tensión de poder dentro de la primera junta, y también lo vemos un poco en la actualidad a esto, ¿no? Qué tremendo influencer Moreno, te digo, porque si está en la actualidad... Sí. Lo vemos, me decías, con la actualidad, ¿cómo? Claro, que un poco lo podemos ver con la actualidad respecto de que hay diferencias en las formas de pensar el Estado, de manera de pensar la economía, de manera de pensar la política, que un poco lo traemos a esto a la actualidad, de pensar que hasta el día de hoy seguimos discutiendo algunas de estas cuestiones. Sí, yo creo también que una de las grandes similitudes que tenemos es que no podemos salir de esta idea tan antigua de o uno u otro, ¿viste? Como que o sos de un lugar o sos del otro, o sos de esto. Entonces, no hay como un equilibrio en decir, bueno, pensamos diferentes, vos tenés cosas positivas, yo también, unamos en estas diferencias y hagamos algo mejor. Claro. ¿No? Me parece que esa lección todavía después de 2 millones de años no la seguimos aprendiendo, ¿no? Sí, sí. Y la historia debería enseñarnos eso. A poder trabajar como en equipo, ¿no? A poder unificar los poderes y poder estar todos como más en comunión. ¿No crees eso? Sí, sí. Estaría buenísimo. Sí, sí, es una eterna discusión. Por ejemplo, nos llevó 80 años organizar el Estado, cerca de 70, 80 años. Así que quizás tenemos esta tarea de comenzar a pensar, digamos, de qué manera tomar un poco de cada conjunto de ideas, claro, y pensar que sería lo mejor, pero bueno, esa sería otra discusión. Vamos a ver qué pasa el 9 de julio cuando el profe vuelva y nos cuenta ahí de lleno en esta gran efeméride también que tiene que ver con el nacimiento de la patria. Y bueno, por supuesto hoy estamos en un día muy especial de feriado del 25 de mayo. Lo importante es siempre recordar. Gracias, profe, un placer. Gracias a vos, gracias. Seguimos con